8. La crisis epiléptica como pasaje normal en la fase de curación. Todo programa especial, biológico y sensato tiene determinados puntos que los marcan. Estos son DHS, inicio de la enfermedad, inicio de la actividad conflictiva. CL, inicio de la fase de reparación, final de la actividad conflictiva. CE, crisis epileptoide, punto de cambio entre el crecimiento del edema y la reducción del edema en el cerebro y en el órgano. RN, renormalización vegetativa. En este contexto se produce también cada denominado transcurso de la enfermedad cancerosa. Sin embargo, el esquema vale en el caso de que haya un único programa especial, biológico y sensato. Si hay varios al mismo tiempo, entonces hay varias posibilidades. Pueden encontrarse respecto al transcurso en la misma fase o en fases distintas. Inervación mixta. La cuestión, como casi todo de lo que hablamos aquí, es en principio muy simple, pero se complica cuando pasamos a los detalles. Naturalmente, si dos conflictos se inician con el mismo síndrome de Dirkhammer y son conflictos parecidos a nivel cerebral, es decir, tienen su centro de relé en partes análogas del mismo cerebro, por ejemplo, corteza cerebral, en teoría se puede hablar, en cierta medida, de fases contemporáneas, sobre todo si se resuelven en el mismo tiempo. Sin embargo, ya aquí se encuentra la primera dificultad sistemática. Los procesos de reparación raramente son simultáneos. Esto depende del hecho de que tanto la intensidad del conflicto como la duración no son necesariamente iguales. Por ejemplo, uno de los dos conflictos se puede haber reducido fuertemente, sin que los dos conflictos tengan que llegar a la solución al mismo tiempo. Decimos entonces que un conflicto está todavía en suspenso. Aquí vemos las fases: simpaticotonía, el síndrome de Dirkhammer, aquí el conflicto, CL, que es la conflictolisis, y aquí ya está crisis epileptoide en esta zona, y después la normotonía. Están representadas la eutonía, es decir, el ritmo normal día y noche, así como el esquema ideal de la evolución del conflicto, incluida la fase final de reparación, que no se interrumpe por recaídas conflictivas, y entonces se puede volver a la normalidad con una única crisis epileptoide. Y se regresa a la normotonía. Ahí. Este esquema muestra dos denominadas enfermedades cancerosas, ahora reconocidas como parte de un programa especial, biológico y sensato, que transcurren con fases distintas por lo que respecta tanto al momento del síndrome de Dirkhammer como al momento de la conflictolisis y por lo tanto también de la crisis epiléptica o epileptoide. Otras dificultades se presentan necesariamente cuando el comienzo de los conflictos aparece en momentos distintos. Este es el caso más frecuente actualmente porque el paciente sufre el segundo síndrome de Dirkhammer cuando se le comunica brutalmente el diagnóstico y el pronóstico y enferma de un segundo cáncer. La cosa se vuelve todavía más complicada cuando durante ese tiempo se llega a la conflictolisis, que sin embargo se alteran con nuevas recaídas conflictivas. En muchos casos, un segundo conflicto puede permanecer en actividad permanente, como sucede a menudo con los conflictos en suspensión. En esos casos, el paciente no tiene las manos calientes, sanas, sino que el paciente está medio estresado, dado que se mezcla la simpaticotonía permanente y la vagotonía permanente. Esta rara condición no es comparable en su efecto final con la normotonía, pero es una condición completamente diferente desde el punto de vista cualitativo. En nuestra medicina actual no se toman en cuenta para nada estas cosas. Todo lo que no es normal puede ser, como mucho, una distonía vegetativa. En otras palabras, estás loco. Antes que nada, se tiene que conocer y comprender todo esto para poder comprender de nuevo qué significa una crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación y cuál es su naturaleza, cuándo se produce y en qué forma. En sentido estricto, solo en los conflictos motores la crisis se llama epiléptica y se manifiesta con los típicos ataques epilépticos.
Para simplificar en adelante, llamaremos a todas las crisis epilépticas y epileptoides parecidas a la epilepsia, crisis epileptoides. Nótese, 1. La crisis epileptoide en el proceso de reparación de un proceso canceroso es el punto de cambio de la fase de acumulación de edema hacia la fase de eliminación de edema. Es una fase intermedia simpaticotónica, punto culminante. 2. Cada una de las denominadas enfermedades cancerosas o programa especial biológico y sensato de la naturaleza tiene una crisis epileptoide en el momento culminante y un punto de cambio, y al mismo tiempo un punto de cambio del edema de reparación, fase de hidratación, hacia la fase de eliminación o deshidratación del edema. 3. Estas crisis epileptoides tienen un transcurso clínico muy diferente según la localización del foco de Hammer en el cerebro. 4. Solo las crisis epilépticas motoras corticales tienen calambres tónico-clónicos por la implicación del centro motor en el giro precentral. Las otras denominadas crisis epileptoides del cerebelo, del tronco cerebral o de la médula cerebral tienen cada uno un cuadro clínico propio sin calambres tónico-clónicos. Los días fríos. 5. Tras la crisis epiléptica epileptoide, el edema cerebral se reduce de nuevo. 6. Cada segundo o tercer cáncer también tiene su propia crisis epileptoide en el transcurso de la curación. Una conflictolisis de varios conflictos al mismo tiempo puede, por lo tanto, volverse peligrosa, pero ser eventualmente ventajosa, porque en varias partes del cerebro tienen lugar al mismo tiempo o en sucesión una epilepsia o un proceso epileptoide. 7. La epilepsia entonces no es una enfermedad en sí misma, continua, sino que es también, en los casos de crisis epilépticas frecuentes, una constelación de proceso de reparación que se representa de modo crónico. El infarto cardíaco. 8. El infarto cardíaco, cuando se ven afectadas las porciones corticales de la región insular, es un tipo de epilepsia. Seguidamente, y para no volver complicada la cuestión, presentaremos dos posibilidades de constelación. Veamos primero un caso normal. Aquí está. De forma general, eutonía, síndrome de Dirhammer, simpaticotonía, primera fase vagotónica, crisis epileptoide, segunda fase vagotónica, normotonía, eutonía. Aquí. En otras palabras, esto significa la superficie que la curva del desarrollo de la intensidad conflictiva forma en la fase de conflicto activo del síndrome de Dirhammer hasta la conflictolisis corresponde más o menos a la superficie que el grado de vagotonía, medible por la intensidad de la formación de edema, forma con el eje X. Es decir, cuando más intensidad conflictiva y cuanto más tiempo dure el periodo conflictivo, tanto mayor y duradera es la presencia del edema. Podemos decir, el eje vertical o eje indica la intensidad del conflicto. El eje horizontal o eje X representa el tiempo. El Y el conflicto, el X el tiempo. De esto resulta que la integral, es decir, la superficie entre la curva conflictiva y el eje X, comprendida entre el síndrome de Dirhammer y la conflictolisis, es parecida a la integral entre la conflictolisis y la renormalización vegetativa, vuelta a la normalidad. Por lo tanto, la superficie del conflicto, arriba, es igual a la superficie de la fase de reparación, abajo. Si suponemos que cada programa especial, biológico y sensato en una fase de reparación tiene también su tipo de crisis epileptoide propio y especial, que obviamente depende del tipo de conflicto o de la localización del foco de Hammer, entonces es importante saber, 1, ¿cuál ha sido el conflicto? 2, ¿cuándo se ha producido el síndrome de Dirhammer? 3, ¿cuánto ha durado el conflicto? 4, ¿se ha resuelto ya el conflicto? 5, ¿cuándo hay que entender la crisis ¿cuándo hay que atender la crisis epileptoide? 6. ¿Cómo será de fuerte la crisis epileptoide? 7. ¿De qué forma se manifestará la crisis epileptoide? 8. ¿Cómo se puede prevenir esta crisis epileptoide o, eventualmente, cómo se puede mitigar o incluso aumentar? El infarto cardíaco es una crisis sensorial epileptoide, ocasionalmente también motora epiléptica, en la que el foco de Hammer se encuentra a la derecha de la zona insular del cerebro.
En base a la duración y a la intensidad de la evolución del conflicto, se puede saber ya de 3 a 6 semanas antes y en la mayor parte de los casos con una probabilidad que se acerca a la certeza si el paciente sobrevivirá o morirá con la aplicación de los métodos actuales de medicina oficial. De nuestro estudio viene sobre el infarto cardíaco, resulta que no ha sobrevivido ni un paciente bajo el tratamiento médico tradicional que haya tenido un conflicto de territorio prolongado durante más de 9 meses y siempre que hubiese una actividad conflictiva normal. Con una actividad conflictiva reducida, un paciente que reciba la terapia denominada corriente podría sobrevivir también durante una duración conflictiva de 1 año. Los pacientes siempre tuvieron la crisis epileptoide de 3 a 6 semanas tras la conflictolisis y en algunos pude prever esta crisis basándome en mi experiencia, casi precisando el día. Así aparece esquemáticamente el desarrollo en el caso de la crisis epileptoide del infarto cardíaco. Impedimento de una crisis epileptoide peligrosa para la supervivencia, por ejemplo, el infarto cardíaco, mediante suministración de medicinas simpaticotónicas, cortisonas y otras, con inicio de la conflictolisis, la fase post-conflictolisis se prolonga, la crisis eventualmente grave a la mitad de la fase de reparación se prolonga, sin embargo, para procurar la eliminación del edema. En la profilaxis de las complicaciones cerebrales que forman parte del sistema y por lo tanto son del todo normales. Es obviamente importante para la vida del paciente que el médico sepa qué complicaciones debe atender y cuándo. Aquí nos debe interesar sobre todo la crisis epileptoide, que no solo es obligatoria en cada desarrollo de curación tras la fase activa del cáncer, sino es también muy peligrosa. Si el paciente tenía más enfermedades cancerosas con el correspondiente shock, síndrome de Dirkhammer, cada una de esas fases cancerosas tras la conflictolisis tiene su propia crisis epileptoide. A menudo esta crisis se enmascara. 8.1. Posibilidad de enmascarar la crisis epileptoide. 1. Contemporaneidad de distintas fases de varias enfermedades cancerosas. Si se llega a una crisis epileptoide y si durante ese tiempo subsiste la actividad conflictiva de una segunda enfermedad cancerosa, la crisis puede ser enmascarada. Entonces se verifica un efecto parecido al que se manifiesta cuando se suministra cortisona, penicilina u otros simpaticotónicos. 2. Localización del foco de Hammer como criterio para el tipo de crisis epileptoide. Podemos reconocer bien algunas formas de crisis epileptoide. Por ejemplo, la crisis epileptoide en la que el foco de Hammer se encuentra en la corteza cerebral. Normalmente se ve afectada toda la corteza y los calambres tónico-clónicos causados por el centro motor del giro paracentral apenas se encuentran. Sin embargo, es mucho más difícil determinar una crisis epiléptica tras un conflicto de desvalorización de sí, un conflicto de agua o de madre-hijo, incluso aunque todos estos conflictos tengan una crisis específica. Tenemos que aprender a registrar los síntomas de estas crisis epileptoides. En el conflicto de desvalorización de sí encontramos el síntoma reconocible en la palidez de la piel con sudor frío, que puede durar durante horas o días y a menudo se interpreta erróneamente como colapso de circulación cardíaca, en realidad una centralización. La presión sanguínea cae de nuevo cuando la crisis ha pasado y los vasos se dilatan y se llenan de nuevo tras la denominada fase de constricción capilar periférica. Sin embargo, el mismo síntoma puede estar desencadenado por una breve recaída del conflicto de desvalorización que se manifiesta con pánico. La crisis epileptoide es un conflicto de agua. En un conflicto de agua puede llevar a una especie de cólico renal, en el que muy probablemente se eliminarán los cálculos renales o solo arenilla. 3. Enmascaramiento de los síntomas mediante medicinas. De toda la pila de medicinas que hoy en día cada paciente recibe en un hospital de tipo tradicional, en la mayoría de los casos, el médico ya no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo actúa un determinado medicamento. En general, está todo equivocado. En efecto, casi todos estos medicamentos actúan exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, nos imaginamos que las medicinas actúan directamente en el órgano o en los órganos, igual que se ha creído también a propósito de los supuestos cancerígenos, lo que en ningún caso puede ser así. Pero si el cerebro al que se han añadido las medicinas se encuentra en una
inervación modificada por los focos de Hammer, a menudo notamos las denominadas reacciones paradorsales, que antes nadie comprendía. Con la sinergia o el antagonismo totalmente casual de numerosos fármacos, se puede inducir aparentemente a una crisis epileptoide o enmascarar una verdadera. Una de las reacciones paradorsales más frecuentes y más peligrosas es la taza rápida de café por la noche. En la autopsia, cuando el organismo se encuentra en una fase post-conflictolisis de un programa especial biológico y sensato, la vagotonía profunda tiene aquí un mecanismo que impide el sueño, gracias al cual el animal presa no es sorprendido mientras duerme. Si esta vagotonía profunda en la fase post-conflictolisis de noche se disminuye con café, el organismo se puede adormentar inmediatamente. Se obtiene, por lo tanto, una denominada reacción paradorsal, adormentándose inmediatamente al volante, con las terribles consecuencias que eso conlleva. La crisis epileptoide en la fase de curación, que incluso se podría llamar crisis epileptoide obligatoria en la fase de curación, es uno de los fenómenos más importantes y más lleno de consecuencias de toda la nueva medicina, de todo el sistema de la nueva medicina. La crisis epileptoide es la causa de muerte más frecuente durante la fase de curación tras la solución del conflicto. Como causa de muerte es incluso más frecuente que el edema cerebral que precede a la crisis epileptoide, donde el paciente puede morir simplemente por la excesiva compresión cerebral. Nótese, la crisis epiléptica o epileptoide, la crisis epiléptica o epileptoide en la fase de reparación tras la conflictolisis es una de las causas de muerte y complicación más frecuente de la fase de curación. Su debilitación es una importancia decisiva, sobre todo en el infarto cardíaco. A menudo se dice que en la nueva medicina el 2 a 5% de pacientes no sobrevive. En efecto, pero se salva el 95 a 98%. 8.2. La naturaleza de la crisis epileptoide. Tras esta larga discusión, todos se preguntarán ansiosas. Sí, pero entonces, ¿cuál es la naturaleza de la crisis epileptoide? Lo formularé como sigue. 1. La crisis epileptoide es el punto de cambio en la fase de curación, por lo tanto, el inicio de la contrarregulación. 2. Un suceso sensatamente previsto por la madre naturaleza para apretar de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Cuando más intensamente se produce esto, más grande es la posibilidad de supervivencia. Entonces, no tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpaticotónicos, por ejemplo, cortisona. La madre naturaleza se ha servido de una exasperación de todo el conflicto como instrumento para la crisis epileptoide. Es decir, el paciente durante la crisis simpaticotónica revive de un modo acentuado, por ejemplo, los dolores cardíacos en el infarto, toda la evolución conflictiva. Cuando más intensamente experimenta esta recaída conflictiva biológica, mayores son sus posibilidades de sobrevivir. 8.2.1. Ejemplo. Tren directo París-Colonia, 6 de octubre de 1984. Salida a las 7:37. En este viaje de tren de París a Colonia que hice con mi amigo el conde Duncier, sucedió lo siguiente. En el andén había algunas jóvenes francesas de 12 o 13 años que lloraban por tener que separarse de su primer joven amor y saludaban a sus amigos alemanes a los que habían hospedado durante 6 u 8 semanas sus familias. Toda una clase de estudiantes de escuela superior de 14 o 15 años de Hamburgo fue distribuida en las familias francesas y ahora regresaban todos juntos a Hamburgo. Dado que la noche anterior fue muy breve, me quedé dormido en el compartimiento y me despertó mi amigo a las 9:39. Todavía medio dormido, oí al jefe del tren francés que en voz alta preguntaba si había algún médico a bordo y si lo había que fuese corriendo al compartimiento tal y tal. Salimos corriendo los dos y 6 compartimentos más allá nos encontramos a un joven alemán que acababa de sufrir un ataque convulsivo, ataque de gran mal, y se estaba recuperando de la pérdida de conciencia.
Normalmente, en casos parecidos, se prepara una ambulancia en la siguiente estación para llevar al paciente al hospital más cercano. De hecho, esperaban que ordenase eso. Pero, habiendo visto lo que había sucedido en el andén, la situación estaba clara. Para completar el cuadro me faltaba solamente el conflicto de separación, consentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo. Me senté junto al joven, que presentaba todavía constricción capilar periférica, pero que tenía de nuevo una condición circulatoria suficiente, y le pregunté cuánto tiempo hacía que sufría esos ataques. Me dijo, desde hace un año. Desde entonces había tenido 2 o 3 crisis parecidas. Le pregunté qué sucedió antes del primer ataque. Me dijo nada. Era verdad a medias. Le pregunté qué era lo peor que le había pasado en su vida. Se sobresaltó, como bien pude notar. Su susto me hizo saber que estaba en buen camino. El joven dijo, nada, porque estaba presente su profesora y sus compañeros de clase estaban en la puerta. También la profesora notó el sobresalto cuando le dije que estaba en el buen camino. Entonces salió discretamente y cerró la puerta, dejándonos solos. Finalmente, el joven ya no tenía miedo de hacer el ridículo ante sus compañeros. Un muchacho de 14 años no debería tener miedo. Me contó que en lo que había pensado cuando le pregunté qué era lo peor que le había pasado, era la historia de la ambulancia. En aquella ocasión, a causa de una gripe con fiebre alta, había estado en el hospital. Lo peor fue el aislamiento total, el pánico cuando le dejaron solo con aquella luz azul, y atravesó todo Hamburgo, unos 20 kilómetros, con dolores de cabeza y gripe, lleno de miedo por lo que le harían en el hospital donde le estaban llevando. Esto había sucedido hacía un año. 1 o 2 días después, cuando todo volvió a la normalidad, tuvo en el hospital su primer ataque epileptoide. Esta situación de pánico, de miedo de estar solo, de abandono y aislamiento, se había repetido otras 2 veces de un modo un poco menos dramático. Seguidamente, cuando todo volvía a la normalidad, tenía siempre un ataque de convulsiones. Calmé al joven y le expliqué que el dolor de la separación de la familia francesa, con la que se había encontrado muy bien, y en particular de su novia, conocida de esta familia y a la que quería como lo hacen los chicos de 14 años, yo mismo vi cómo lloraban en el andén, había despertado en él rápidamente y muy intensamente este sentimiento de abandono y aislamiento, igual que entonces, cuando tuvo que atravesar la grande Hamburgo durante casi una hora con las sirenas sonando y la luz azul. Dijo, sí, ha sido de nuevo una sensación como entonces. Pero en el tren su clase lo había retomado, haciéndole encontrar de nuevo su mundo de Hamburgo. El conflicto se había resuelto rápidamente. El jefe de tren francés me preguntó si tenía que llevarse al muchacho, y le respondí, no, está todo bien. Le dije al muchacho que fuera al vagón restaurante a beber una taza de café o de té. Dado que me dijo que no tenía más dinero, le di 5 marcos. 2 compañeros lo cogieron debajo los brazos, y entre gritos de triunfo, toda la joven banda se fue al restaurante del tren. El sentido de la prescripción era frenar la vagotonía excesiva de tal modo que se volviese improbable una repetición del ataque de convulsiones. Lo peor que le podía haber pasado al muchacho es haber sido transportado de nuevo en ambulancia delante de todos los compañeros, esta vez en Francia, una copia casi exacta de la experiencia que lo había atacado un año antes en Hamburgo. Probablemente se habría vuelto epiléptico para toda la vida, o habría permanecido así por ese motivo. Expliqué a la profesora la situación y le pedí que tuviese cuidado del muchacho. Con el tiempo, creciendo, seguramente tendría menos miedo del abandono. Este era el secreto de la epilepsia juvenil. Le di además mi libro para que lo leyese. Una vez leído y comprendido el capítulo sobre la epilepsia, los nexos estarían claros. Podría entender lo que acababa de suceder en el tren, y que solo gracias a un golpe de suerte se había evitado una catástrofe para el muchacho. Me dijo, ¿dónde se pueden encontrar todavía hoy en día médicos que se interesen por el alma y los miedos de una persona y que sepan cómo tratarla? Le respondí, ¿y quién decide mandar a la universidad a estudiar medicina a todos los alumnos que tienen buena nota para que terminen siendo como sus profesores? Se quedó pensativa y dijo, quizás tenga razón.
8.2.2. Ejemplo, el oficial, ordenanza y el cadete. El paciente protagonista del siguiente ejemplo tenía una denominada epilepsia, es decir, sufría ataques convulsivos epilépticos. Lo más sorprendente era el hecho de que estos ataques se manifestaban casi regularmente cada 4 semanas y justo a partir del otoño del 1979. Nadie conseguía entender nada. Por lo demás estaba sano, un tipo masculino, pequeño y robusto, y había sido oficial en el pasado. El paciente tenía un conflicto de territorio y uno de rencor en el territorio con epilepsia, es decir, tenía un conflicto de territorio que incluía a la corteza cerebral motora. Cada mes tenía una recaída, cada mes una solución, y tras esta conflictolisis, cada vez el correspondiente ataque epiléptico. En 1979, el paciente había tenido un nuevo jefe, que era más joven que él y era solo un cadete, mientras que él había sido oficial en la guerra. Cuando el nuevo jefe llegó y los dos quisieron pasar por la puerta, el paciente dijo: "Pase, los jóvenes tienen preferencia". Eso fue una ofensa para el nuevo jefe, y desde aquel momento se declaró la guerra entre el exoficial, hoy subalterno, y el excadete, ahora jefe. Todos los meses el jefe le encargaba al paciente un nuevo trabajo que tenía que elaborar por escrito. La tensión estaba en el aire. El paciente creía siempre, y no sin razón, como al final resultó, que el jefe buscaba la ocasión para echarlo por tierra. Eso era lo que cada vez constituía la recaída del síndrome de Dirkhammer. Desde ese momento, el paciente había estado en estrés, en simpaticotonía, particularmente cuando tuvo que referir los informes de viva voz. Siempre hacía un informe perfecto. En aquella ocasión se sentía nuevamente oficial de ordenanza. El joven volvía a ser el cadete cuando el paciente celebraba su informe y echaba por tierra las objeciones del jefe, es decir, del cadete. La noche siguiente tenía regularmente un pequeño infarto cardíaco, una crisis epileptoide de la mucosa gástrica y un ataque epiléptico motor. Curiosamente, eso nunca le sucedió durante las vacaciones. Le revelé la llave del tesoro, es decir, la relación entre sus continuas recaídas de conflicto de territorio y la epilepsia que se manifestaba regularmente cada 4 semanas. Por casualidad le hicieron pensionista poco tiempo después. Fue a despedirse de su jefe y el jefe le dijo: "Adiós, señor oficial de ordenanza", a lo que él respondió: "Adiós, señor cadete". Seguidamente tuvo un fuerte ataque epiléptico, por así decir, concluyente, y ya no más, porque desde aquel momento el jefe se quedó para siempre como cadete. La, la flecha indica el pequeño foco de Hammer lleno de edema por el conflicto de territorio en la corteza peninsular derecha. Así aparece una típica, podríamos decir, epilepsia de conflicto de territorio. Cada mes, tras la conflictolisis, se encuentra este foco de Hammer edematizado. Por el contrario, durante la fase de conflicto activo, el edema desaparece. Así se desarrollan sustancialmente todas las epilepsias. En realidad, el paciente tenía cada vez una recaída de conflicto de territorio y una recaída de conflicto motor cuyo foco de Hammer no se reconoce en esta toma. Y regresamos a la toma para que la recuerden. Aquí. Y dejamos por el momento la lectura aquí.